llamado a la vida. ¿Mm? Entonces vamos a ver en qué consiste ese llamado. El pastor me compartía una extensión del título que es llamados a vivir como personas y llamados a la nueva vida, y eso fue algo que me llamó la atención. Entonces quise como compartir algunas definiciones generales que encontramos en cualquier diccionario acerca de lo que significa nacer, qué es un nacimiento. Y en términos generales uno encuentra que el nacimiento como tal es un proceso de sacar a la luz, ¿cierto? De sacar a la luz una criatura del útero. Uno habla de cuando nace un bebé, nació el bebé, y realmente ¿qué es ese nacimiento? Cuando ese bebé sale del útero de su mamá y se abre paso a una vida distinta, a una vida nueva, ¿cierto? Porque en el útero tenía otra clase, otro proceso, estaba gestándose, estaba formándose, y cuando ese bebé nace ya viene con algunas cosas que lo capacitan o le permiten sobrevivir al momento del alumbramiento, ¿cierto? Pero bueno, vemos también que ese nacimiento implica que es una consecuencia, y eso fue algo que me llamó la atención. Nacer es una consecuencia, y es una consecuencia de algo, ¿sí? Es la consecuencia de ese depósito de la semilla del hombre, o sea, de su espermatozoide, en los órganos reproductores femeninos, ¿cierto? El útero del cuerpo de la mujer está diseñado para ser el receptor de esa semilla que el hombre deposita, ¿sí? Y ella también dispone en su organismo de otra parte para complementar esa célula, ese espermatozoide, que son sus óvulos, y de ahí empieza a formarse una nueva vida. Entonces, esa nueva vida que posteriormente nace es la consecuencia de ese proceso, de esa unión entre dos células que han vivido todo un proceso de formación, de crecimiento y de maduración durante un periodo de meses que normalmente son 9 meses, ¿cierto? A veces es un poco más, menos, y a veces los bebés están tan amañados que no quieren salir, entonces puede pasarse un poquito. Pero es una consecuencia, y eso me llamó la atención porque tengámoslo presente en nuestra mente ahorita cuando vayamos a la palabra, ese nacimiento es consecuencia de algo. También en el título hablaba de ser llamados a vivir como personas. Entonces uno busca la definición de persona y encuentra muchas definiciones en el campo jurídico, en el campo social. Pues yo, por ser psicóloga, digamos que me detengo en la definición que se da desde la psicología de lo que significa ser una persona. En psicología hablamos de que una persona es persona como ser concreto, ¿cierto? Que tiene unas características que son específicas, que solamente le pertenecen a la especie humana, ¿cierto? Tales como la inteligencia que tenemos. Todas las especies sabemos que tienen grados de inteligencia, pero el ser humano tiene un grado de inteligencia superior al de las otras especies. Entonces tenemos inteligencia, tenemos algo que no tienen las otras especies, que es voluntad, ¿cierto? Eso define a la persona. Entonces somos inteligentes, tenemos voluntad y tenemos otra cosa que tampoco, que algunos estudiosos, algunos etólogos, que son los que estudian el comportamiento animal, hablan de respuestas emocionales en los animales, en las otras especies, pero las emociones del ser humano son más complejas y van más allá porque se traducen en sentimientos que van a formarse a través de vínculos o relaciones con otros seres humanos, ¿sí? Entonces uno ve que hay especies que de pronto son de manada, que establecen una relación, un vínculo entre ellos, pero no viven ese vínculo afectivo o amoroso como lo vivimos los seres humanos. Eso solamente lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Entonces, aunque a veces parezca increíble y digamos, uy, no, pero es que a veces los animales se portan mejor que las personas y son más fieles y más leales, y por eso tengo un perrito y ya no tengo hijos. Hoy en día es muy frecuente escuchar eso. Pero a pesar de eso, porque ese no era el diseño original de Dios, que los seres humanos a veces nos comportemos peor que otras especies, no es porque no estemos capacitados, porque nosotros hemos sido dotados de emociones y sentimientos que son propios de nuestra especie, ¿cierto? Entonces, este conjunto de voluntad, inteligencia, emociones, es lo que viene a conformar la personalidad, es decir, la forma de expresarse del ser humano. Y es lo que de alguna manera viene a determinar como nuestra forma de actuar y de sentir, ¿cierto? O sea, uno se expresa en el entorno en donde se encuentra a partir de esas componentes o elementos particulares. ¿Y esto qué implica? Que como seres humanos, entonces, gracias,
no estamos acabados, nosotros estamos en un proceso constante de cambio y de formación. Entonces fíjense que uno no es el mismo cuando tenía 5 años a cuando tiene 10, 15, 20, 40, 60. Vamos cambiando, ¿cierto? O se esperaría que de hecho ese cambio sea en función de la madurez, de la experiencia, de las cosas que hemos vivido a lo largo de nuestro caminar por este mundo, que nos van llevando en un proceso de maduración y de crecimiento en donde nuestra manera de comportarnos va cambiando con el paso de los años. Hasta que morimos. Bien, dice por ahí el dicho popular que no somos producto terminado, ¿cierto? Sino que estamos en proceso de construcción, y eso es cierto. Bueno, también encontramos la frase llamados a la nueva vida, ¿cierto? Entonces, también me llamó la atención porque estamos empezando un año. Y cuando estamos empezando un año, generalmente nosotros nos hacemos propósitos nuevos, ¿cierto? Ya sea decir, uy, este año sí hago ejercicio, este año sí voy a hacer dieta, este año sí voy a ahorrar, este año sí no me va a pasar lo del año pasado que me coja desprevenido o desprevenida, ¿cierto? O sea, uno se traza nuevos planes y uno dice, no, este año va a ser diferente. Y en ese sentido implica como que voy a vivir una nueva vida, o sea, distinta a la del año pasado, es lo que casi siempre sucede. Entonces, en las definiciones uno encuentra que en términos generales, esa nueva vida implica mudarse, cambiar, o sea, dejar algo atrás, dejar de hacerlo y cambiar hacia algo distinto. Puede ser, me voy a vivir a otro país, o voy a cambiar, ya no quiero esta carrera, estudio otra para algunos jóvenes hoy en día, o me voy a cambiar de barrio, o me voy a cambiar de hábitos, porque no solamente es de sitio, sino también voy a cambiar hábitos, voy a trabajar en mí. Entonces, a eso hace referencia en términos generales esa definición de nueva vida. Pero bueno, vamos de lo general a lo particular entonces, cuando hablamos de ese nacer de nuevo, ¿de dónde surge esa expresión? Y pues buscando, vemos que alguno de los comentaristas bíblicos, este señor William Berkeley, dice que los judíos utilizaban esa expresión, ¿sí? Cuando el Señor la usó, era, digamos, dentro del uso de los judíos se hablaba de un nacimiento de nuevo, cuando las personas que pertenecían a los pueblos paganos aceptaban el judaísmo mediante la oración, el sacrificio, el bautismo y la circuncisión. Entonces ahí decían, este nació de nuevo, ¿sí? Entonces dice que los proselitos que abrazaban el judaísmo, los rabinos los llamaban como personas que eran recién nacidos. Incluso leía yo que esa creencia era como, incluso se alejaba de lo que dice la misma palabra de Dios a veces, porque para ellos era tan radical el cambio que ellos decían, no, es que si alguien nace de nuevo, o sea, si se convierte al judaísmo, perfectamente podrían un hijo casarse con su mamá o con su hermana, y porque es otra persona, es distinto, es nuevo. Eso está alejado de la palabra de Dios, y digamos que está distorsionado, pero para ellos era tan radical ese cambio que ellos asumían o entendían que esa persona era otra, no era el mismo, literalmente era otra. Y eso no va tan alejado de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la profundidad de lo que significa, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios. Para no hablar solamente yo, me gustaría, ¿alguien trajo su Biblia? ¿Alguien me quiere acompañar leyendo? Vamos a ir a Juan capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 21. ¿Quieres leer? ¿No? ¿Muy tímidos? Bueno, ¿tú quieres leer? Claro. Si quieres, ponte de pie y leemos. Yo la tengo aquí escrita, es de la Nueva Traducción Viviente, fue la versión que utilicé, generalmente utilizo Reina Valera, pero me gusta el lenguaje sencillo que maneja la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si quieres leerlo desde tu Biblia o desde la diapositiva, está bien. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esta señal que tú haces, sino que está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablado y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis? Si os dijere los celestiales, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído el hombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo a los hombres, amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El amigo del esposo. No, hasta ahí. Gracias. Bueno, entonces fíjense que aquí encontramos un relato, yo quise tomarlo completo, no solamente la conversación cuando Nicodemo le pregunta al Señor qué significa nacer de nuevo, que de hecho vemos que Nicodemo pues no entiende, inicialmente él no entiende qué es lo que el Señor le está queriendo decir con nacer de nuevo y por eso él piensa que implica volver al vientre de la mamá. Por eso quería compartir esa definición inicial de lo que es nacer, porque para nosotros desde la humanidad el nacimiento implica eso, ¿no? El salir de pronto del útero de una mujer, el salir, ese llegar al mundo. Entonces, como él no lo entendió, el Señor entra a explicarle lo que realmente quiere decirle, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos puntos que nos enseña este texto. En primer lugar vemos que ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era un religioso, ¿cierto? Y es más, era un líder religioso, no era cualquiera, era un fariseo de esos líderes allá que tenían un puesto dentro de las sinagogas y que enseñaban la palabra y que dirigían al pueblo en cuanto a las prácticas religiosas, ¿sí? Sin embargo, vemos algo que inicialmente también llama la atención y es que Nicodemo, uno no sabría si es que le daba pena o le daba miedo, va desde noche, ¿no? O sea, va a oscuras a buscar al Señor, no va a la luz del día, seguramente por temor a que los otros fariseos lo apedrearan también a él, porque ya el Señor vivía persecución, entonces pues no era fácil ir a hablar con el Señor, pero tenía una curiosidad y se vale esa curiosidad y muchas veces eso también se parece a lo que nosotros hacemos, ¿no? Sabemos que tenemos esa necesidad de acudir al Señor, pero muchas veces no lo hacemos por temor, como tal vez le pasó a Nicodemo y por eso no fue a plena luz del día, sino de noche. Sin embargo, el Señor lo recibió y también eso nos deja una enseñanza, ¿no? Que así como recibió a Nicodemo, el Señor siempre nos recibe cuando nosotros acudimos a Él, porque a eso vino Él. Entonces, vemos quién es Nicodemo, un religioso, ¿cierto? Nicodemo empieza hablándole al Señor acerca de los milagros y las señales que ellos estaban impresionados de ver lo que Él hacía, ¿cierto? Entonces, él le toca el tema y le habla acerca de que pues eso de alguna manera él veía que tenía el respaldo de Dios
O sea, que si él hacía milagros y señales era porque tenía el respaldo de Dios, ¿cierto? Y el Señor le contesta que lo que realmente importa no son esos milagros, no son esas señales. Y aún actualmente, hoy en día vemos que muchos van detrás de esos milagros y de las señales, pero no detrás del que los hace, ¿cierto? Y en esa época no era diferente. Ellos estaban impresionados por lo que el Señor estaba haciendo y el Señor le dice, no, eso no es lo importante es ese cambio radical en la vida de una persona que solo se puede describir como un nuevo nacimiento. Y es lo que el Señor le empieza a decir. Entonces, ahí ya empieza a correr, digamos que el velo sobre lo que el Señor le quiere decir. Otro aspecto es que encontramos que en la Biblia el nuevo nacimiento es tan radical y nosotros vemos como, por ejemplo, el apóstol Pablo siempre habla de pasar de muerte a vida, ¿sí? O sea, es un cambio tan tajante, tan radical, que es como si pasáramos de muerte a vida, y realmente es así, porque Pablo dice que nosotros estábamos muertos, ¿cierto? Muertos espiritualmente, y necesitamos ese renacer en el Señor. Entonces vemos que la palabra en Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y en Romanos 6:4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, ese es un segundo aspecto, ver cómo implica un cambio radical. Entonces, miren cómo la palabra nos va mostrando. Por un lado, implica cambio, pero es pasar de muerte a vida, ¿cierto? También ese nuevo nacimiento implica un estilo de vida renovado. Yo no sé si alguna vez alguien aquí se ha machucado una vez un dedo, una uña, y eso cómo duele, ¿cierto? Y cuando a mi hijo le pasó hace más o menos 2 meses, cerrando la puerta del carro, se le quedó el dedo adentro de la puerta, o sea, se machucó el dedo. Y con el paso de los días, esa uña se fue poniendo negra, ahorita está negra, y empezó en el nacimiento de la uña, o sea, empezó a desplazarse esa uña negra, o sea, se empezó como a caer y va naciendo una nueva uña, ¿sí? Primero, pues un proceso doloroso, y segundo, para que nazca una nueva uña, esa uña golpeada, estropeada y negra, tiene que caerse, ¿cierto? Para poder ser renovada. Y pues sentía yo que ese ejemplo cae como anillo al dedo, porque nosotros venimos, como viene el dedo con la uña, traemos una herencia, ¿cierto? Traemos tal vez un machucón que recibimos de nuestros padres originales, que tiene que ver con la herencia de ese pecado que nos hace ver negros, sucios, feos. Y para poder llegar a ser otra persona necesitamos que esa suciedad y eso que traíamos impreso se vaya desplazando y se vaya cayendo, para irle dando paso a una nueva vida, a una nueva criatura, ¿cierto? Entonces, así como esa uña se va desplazando para darle paso a otra renovada, a otra nueva, a un tejido nuevo, así pasa con nuestra vida espiritual. Entonces, ese nuevo nacimiento implica un estilo de vida que sea renovado. Digamos que en la palabra encontramos que los teólogos hablan de ser regenerados. Así como se regenera la uña, nosotros necesitamos ser regenerados. A eso hace referencia esa doctrina, ¿cierto? Y tiene que ver con el Evangelio, ¿cierto? Esa vida renovada tiene que ver con lo que nosotros recibimos a través del Evangelio, que el Evangelio son esas nuevas, esas buenas noticias acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿cierto? Y eso implica un cambio y una vida profunda, ¿cierto? Que viene marcada por contrastes fuertes, o sea, ese cambio viene de un contraste de dejar de ser algo, de despojarse de algo y pasar a recibir otra cosa. Entonces, por eso Pablo, en pasajes como en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 22 al 32, él les dice a ellos, les da unas instrucciones relacionadas con ese proceso de ser regenerado,
y les dice, absténganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve. ¿Quién es el que renueva? El Espíritu, ¿cierto? Que renueve ¿qué? Los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. ¿Quién aquí puede decir, yo nunca en mi vida he dicho una mentira? Levante la mano el valiente que diga, yo jamás he mentido. Todos alguna vez hemos pecado diciendo mentiras, ¿cierto? Y el Señor nos dice, bueno, dejen de decir mentiras, ¿sí? Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿A qué se refiere Pablo ahí cuando dice que somos miembros de un mismo cuerpo? Somos parte de su iglesia, somos parte, y dice la misma carta a los Efesios que nosotros pertenecemos a ese cuerpo que es la iglesia y que la cabeza de ese cuerpo, ¿quién es? Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces pertenecemos a ese cuerpo, entonces ya no estamos sueltos, ya no estamos vagando por ahí, no, nosotros pertenecemos y eso es lo que también hace una diferencia. Entonces dice, pertenecemos a un mismo cuerpo, dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Quién aquí puede decir yo nunca me he enojado? Yo creo que todos, ¿cierto? Nos hemos enojado y es más, a veces a diario nos enojamos, porque el trancón, porque es que los ladrones, que ese presidente, que la inseguridad, que la empresa o que el trabajo, que la familia, o sea, siempre vamos a encontrar razones para justificar nuestros enojos, ¿cierto? Pero el Señor dice en su palabra a través de Pablo, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo, ¿cierto? Entonces, por eso en la Reina Valera dice que no demos lugar al enojo, ¿cierto? Y que no se ponga el sol sobre ese enojo, y que no demos lugar al diablo. Entonces, no hay que darle lugar a enojarnos de tal manera que incluso nos durmamos enrunchados, bravos, enranchados es que dicen las abuelas, bravos, furiosos y a espalda con espalda, los que son casados y codo con codo, bravos. No, el Señor dice no, o sea, todos nos enojamos, pero no pequemos trascendiendo y llevando el enojo a la ira y de pronto incluso a la venganza o al rencor. También sigue diciendo Pablo, si eres ladrón, deja de robar. De pronto alguien diga, no, pero pues yo nunca he robado un banco, yo nunca he robado a nadie, o una empresa, o yo de donde he trabajado he salido por honesto u honesta, ¿cierto? Pero vamos a ejemplos sencillos. Cuando éramos pequeños, ¿cuántas veces nos robamos algo de la cocina de nuestra mamá, por ejemplo? ¿Sí? O las monedas, o las vueltas del mandado, ¿sí o no? Entonces, el Señor dice, si eres ladrón, deja de robar. Entonces, fíjense que hay muchas cositas que uno dice, uy, sí. O sea, tengo que abrir mi corazón y ser honesto y reconocer que eso que está diciendo aquí Pablo, yo he caído de muchas maneras, así no haya robado un banco, pero sí de pronto le robaba a mi mamá cuando era chiquito. Hace un tiempo alguien me decía, no, yo a mi mamá le sacaba tantas monedas que cuando crecí fui llenando una alcancía y cuando estaba bien llena se la llevé y le dije, mamá, mire, aquí le traigo esta alcancía. Y ella, pero ¿y eso? Dijo, es que yo le robaba tantas monedas que aunque sea con esta alcancía llena, le quiero en algo pagar lo que le quitaba. Entonces, bueno, ya no podemos robar, no debemos. Dice, en cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Y aquí también nos deja una enseñanza importante porque Dios nos bendice ¿para qué? Para bendecir a otros, ¿sí? Y en el mundo eso no es lo que nos enseñan es a tener más para acumular y para mostrar poder o vanagloriarnos o jactarnos de lo que tenemos, pero eso no es ni lo que nos enseña la iglesia cuando nació, ni mucho menos la palabra del Señor. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, y puede que hoy en día digamos, no, pero yo no digo groserías, pero si yo estoy con mi mirada y con mis actitudes o mis palabras ofendiendo a otros, pues estoy usando un lenguaje que hace daño, ¿cierto? Mire, se cree tan santo, tan santa, y mire cómo anda, y mire cómo se viste, pero, y mire, ¿sí se dan cuenta?
llegó tarde al culto. Y eso que mire, sirve en la iglesia y cosas así. Entonces, cuando utilizamos palabras de crítica y de ofensa en contra de otra persona, pues el Señor nos está diciendo, no empleen ese tipo de lenguaje. Dice que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Aquí todos los que están reunidos ya son miembros de la iglesia, ¿verdad? O sea, ya todos han recibido al Señor Jesús como Señor, como Salvador de sus vidas. ¿O hay alguien que venga por primera vez? ¿No? Todos ya son miembros de la iglesia. ¿Eso qué significa? Que todos aquí los que estamos presentes somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Sí? Que Él mora en nosotros. Y que cada vez que nosotros pecamos, dice la palabra, Él se entristece. Y si nosotros insistimos en seguir pecando, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Él se va entristeciendo tanto hasta que Él se calla, porque nuestra necedad hace que Él se entristezca y Él finalmente Él se calla en nuestra vida. Y muchas veces uno dice, ay, yo quisiera como de verdad esa relación con Dios, pero eso implica un cambio en nuestra vida para que el Espíritu Santo pueda manifestarse en esa vida que busca obedecerle y sujetarse a su autoridad y a su dirección, ¿cierto? Dice Pablo, recuerden que Él los identificó como suyos, ¿sí? Le pertenecemos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura. ¿Alguien aquí puede decir que alguna vez en su vida nunca ha sentido amargura? De hecho, ese es uno de los males más grandes dentro de los cristianos y es lamentable, porque muchas veces, y créanme que de corazón les digo y con respeto, pero yo he conocido cristianos que llevan 20 años, 30 años, 40 años congregándose en una iglesia y su corazón está lleno de amargura, está lleno de resentimiento. Es que a ese hombre desgraciado con quien me casé y que me abandonó cuando yo tenía 20 años, yo no lo puedo perdonar. Ese no tiene perdón de Dios. ¿Sí? O es que esa vieja que me echaba cantaleta y que no hacía sino fregarme la vida, ¿yo cómo la voy a perdonar? Y esa falta de perdón y ese resentimiento lleva a formar raíces de amargura en nuestro corazón y lo endurece. Entonces podemos escuchar la palabra de Dios, podemos congregarnos, podemos servir en una iglesia, pero si nuestro corazón está lleno de amargura, ¿cómo vamos a fluir o a avanzar en una relación genuina con Dios? ¿Cómo vamos a disfrutar del amor y de lo que Él nos está ofreciendo en esa vida a la que Él quiere que pasemos? Entonces por eso Pablo dice, líbrense de toda amargura, de toda furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Ahí dice Pablo en la versión, alguna versión que ustedes tengan, si quiere perdone, si puede perdonar, perdone, si le nace perdonar, perdone. No, ¿cierto? Es una orden, no tiene negociación, es una orden. Dice, perdónense unos a otros. Y es más, en la oración modelo que encontramos en Mateo, el Señor dice, va más allá y dice, que oremos pidiéndole al Señor, perdona mis ofensas, ¿cómo? Como he perdonado a los que me han ofendido, ¿cierto? Entonces, para poderme poner a cuentas con Dios, yo debo perdonar a los que me han hecho daño y me han ofendido. Y es más, algunos dicen, es que, y estoy de acuerdo, deberíamos hasta perdonar por anticipado, porque eso va a guardar nuestro corazón, que tenemos que guardarlo, como dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guardarlo, porque de él mana la vida, ¿cierto? Y de la abundancia del corazón. Y si en mi corazón hay amargura, ¿qué voy a hablar? ¿Cierto? Entonces a veces uno dice, uy, esa persona se le ve la amargura ahí por encima. Claro, porque no ha sanado su corazón, porque no se ha puesto a cuentas con Dios y no ha entregado lo que tiene que entregar para poder aprender a ver a las personas como Dios espera que las veamos. Dice, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Bueno, otro punto es que vemos que, bueno, de pronto ustedes han oído hablar de Calvino, ¿cierto? Que él es muy reconocido y nombrado en el medio cristiano.
Y él hace un análisis de ese nuevo nacimiento diciendo que no solamente es radical, sino que es necesario, porque dice que cuando Jesús habló de nacer, de nuevo, no se refirió a la enmienda de una sola parte, o sea, de regenerar una sola parte, sino además de eso, de renovar toda la naturaleza del ser humano. Entonces dice que de ahí él deduce que no hay nada en nosotros que no sea defectuoso. Y es lo mismo que dice Pablo, ¿sí? Y lo mismo que incluso en el Antiguo Testamento dijo Isaías cuando dijo que nuestras obras eran como trapos de inmundicia. O sea, realmente necesitamos ser renovados, pero así radicalmente, como si de verdad estuviéramos naciendo y cambiando de una vida a otra, porque realmente no hay nada bueno en nosotros. Hemos heredado una condición que nos lleva y nos genera esa tendencia a hacer lo malo. Porque veámoslo en ejemplos prácticos. Cuando alguien nos ofende, uno lo primero que hace no es bendecirlo, ¿sí o no? Si alguien nos roba, por ejemplo, nosotros no decimos, sí, que Dios lo bendiga y lo proteja allá donde vaya este pobre ladrón. No, ¿cierto que no? Justicia, ¿cierto? ¿Y cuál es la justicia que demando? Mi justicia. Que lo cojan y que lo prendan y que se vaya a la cárcel y que ojalá lo torturen y que pague lo que me hizo, ¿cierto? Demandamos nuestra propia justicia. Entonces, siempre de alguna manera tenemos esa tendencia, no solamente a obrar desde nuestra justicia, sino a hacer lo malo. Entonces, realmente sí somos defectuosos, como esa uña que está negra ya cayéndosele a mi hijo, estamos defectuosos, ¿sí? Otro aspecto es que en este pasaje de Juan 3 vemos que hay varias verdades que el Señor le dice a Nicodemo, pero pues hoy estamos centrados en una verdad, que es cuando el Señor le dice, a menos de que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Y eso qué significa? ¿Será que entonces yo voy a ver el reino de Dios solamente cuando parta de este mundo o cuando Él venga y nos lleve como iglesia? Algunos dicen que Él ya está tan cercano que lo más seguro es, eso, se especula porque ¿quién conoce el día y la hora? Ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Pero por el cumplimiento de la palabra y de lo que está escrito, muchos dicen, estamos realmente cada día más cerca del regreso del Señor, ¿sí? Bueno, ¿será que tenemos que esperar a eso para ver el reino de Dios en nuestras vidas? ¿Ustedes qué dicen? Y eso viene relacionado con lo que nosotros somos y con nuestra condición espiritual, ¿cierto? Y lo que hablábamos hace un momento, que como consecuencia del pecado que nosotros, esa tendencia que tenemos hereditaria, heredada de Adán, pues estamos condenados a la muerte, ¿sí? Y recordemos que muerte, como muchas veces se predica, tiene que ver con significa estar separado, ¿sí? ¿De quién estamos separados? El hombre natural, ¿de quién está separado? Porque pudieran decir, pero yo aquí estoy respirando y yo estoy vivo, ¿cuál muerto? Si eso yo, mejor dicho, vine a gozar la vida, o sea, yo muerto no estoy. Pero estamos hablando de esa relación con Dios y de nuestra vida espiritual. Estábamos muertos y por eso Pablo dice en Romanos 5:12 que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron, ¿cierto? Entonces, eso hace referencia a que por naturaleza todos somos hijos de ira y estamos apartados de la gloria de Dios. Por eso también dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3, que todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso si nos ofendían, contestábamos más duro. Si me grita, pues yo le grito más duro. Si me ofende, pues yo le pego una más que le pegue más duro, ¿cierto? Siempre a eso nos llevaba nuestra naturaleza. Dice, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Eso éramos nosotros. ¿Tenemos algo de qué jactarnos? Creo yo que solamente es más bien darle gracias a Dios porque nos sacó de donde estábamos. Porque nosotros no somos diferentes a los que todavía no lo han recibido. Nosotros venimos de ahí. Y tenemos que con humildad reconocer que de dónde nos ha sacado Él, tal vez de qué marranera nos sacó el Señor. Porque a veces se nos olvida y nos creemos mejores personas que los que están allá afuera y que todavía no han recibido a Cristo. Y de hecho eso nos hace a veces hasta egoístas porque ni les compartimos el mensaje de salvación.
Y en Romanos 3:23 dice Pablo, pues todos hemos pecado, todos hemos pecado. Y así como dijo el Señor, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿sí? Porque todos hemos pecado. Y dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, en nuestras propias fuerzas no se puede, ¿sí? Entonces, esa condición de separación nos impide ver el reino de Dios y pone de manifiesto esa necesidad de la que está hablándole Jesús a Nicodemo, ¿cierto? Nacer de nuevo para poder ver o estar en el reino de Dios. Por más que una persona sea dotada, refinada, estudiada, yo intencionalmente lo dije, no, es que yo soy psicóloga, especialista y tengo este título y he estudiado teología. Y de verdad que no lo digo con soberbia, o sea, quiero, y en eso tal vez veo a Pablo como un ejemplo, porque eso de verdad que es basura delante de Dios. Nosotros no vamos a ir al cielo con ningún título, nosotros no vamos a ir al cielo con el dinero que tengamos, con el poder, con el reconocimiento o el aplauso de los hombres. No, ni siquiera vamos a poder llegar al cielo y decirle, uy, Señor, es que yo le prediqué a multitudes. Es que donde yo iba, mejor dicho, yo sentía esa presencia del Espíritu Santo y todos se convertían. Cuando realmente el que hace la obra, ¿quién es? Como cantábamos esta mañana, necesitamos el Espíritu Santo y es Él el que se perfecciona en nuestras debilidades. Es Él el que obra a través de nosotros. Nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestro esfuerzo y por más que estudiemos, hay gente que sabe mucha Biblia y de hecho yo conozco teólogos que son ateos y conozco predicadores que yo me atrevería a pensar que son ateos también porque predican muy bien y conocen muy bien la palabra de Dios, pero no la viven, no la viven. Entonces, ¿de qué sirve conocer si no la vivimos? Entonces, fíjense que nuestra condición nos impide realmente ver el reino y por eso necesitamos ir renaciendo como esa uña que van haciendo, ir siendo mudados, ir siendo moldeados y eso duele. Bueno, otro aspecto es que ese nuevo nacimiento, como les decía, no sucede por esfuerzo humano. Si dependiera del esfuerzo humano, pues los fariseos eran los primeros que habían entrado al cielo, salvos, ¿sí? O los religiosos, los teólogos hoy en día, los grandes predicadores, qué sé yo. Pero no es por nuestro esfuerzo, nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos. Ahí sí como le dijo el Señor a Pablo, necesitamos que se perfeccione Él en nuestras debilidades, que sea el poder de Él el que se manifieste y nuestras debilidades tienen que ver no solamente con lo que nos aqueja, sino también con nuestro carácter y lo que necesita ser moldeado de nuestro carácter. Entonces, necesitamos de una obra divina y por eso Juan en el capítulo 1, en los versículos 12 y 13 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron. Entonces, ¿qué necesitamos en primer lugar? Haber creído, ¿cierto? Haber creído que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino para salvar al mundo, ¿cierto? Y después de eso, ¿qué necesitamos? Recibirlo, ¿cierto? Como Salvador y como el Señor de nuestras vidas. Dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, el creer en Él y el aceptarlo como el Señor, como el Salvador de nuestra vida, es lo que nos hace hijos de Dios. Ni siquiera es saber tener mucho conocimiento teológico. Es en nuestro corazón saber que lo necesitamos y que necesitamos que Él entre en nuestra vida y que Él nos transforme, que Él sea el que haga la obra y nos renueve, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos da el derecho a ser llamados hijos de Dios. Dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como lo veíamos al comienzo, no es un nacimiento humano, ¿cierto? Dice, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, no, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Entonces, este nuevo nacimiento, y miren cómo Dios es de hermoso, porque somos pecadores, estamos caídos, mejor dicho, separados de Dios, muertos espiritualmente. Y el Señor, como leímos al comienzo en Juan 3, por eso me extendí en el pasaje que todos nos sabemos de memoria, a veces no lo entendemos. Él nos amó de tal manera
De tan grande y tan incondicional fue su amor, que Él mismo dio la provisión, Él mismo pagó la deuda que nosotros teníamos con Él. Nosotros no hubiéramos sido capaces de pagar esa deuda. Y Él lo sabía, por eso Él mismo da la provisión y manda a su Hijo para que pague la deuda por nosotros y para que todo el que en Él crea sea salvo, ¿cierto? Y tenga vida eterna, ¿cierto? Eso es lo que nos está hablando ese pasaje. Bueno, entonces ese nuevo nacimiento es obrado por Dios en nosotros mediante su palabra, porque yo cómo puedo alimentar la fe. Bueno, yo creo, lo recibí en mi corazón y ahora qué, ¿cómo alimento esa creencia, esa fe? ¿Cómo la alimento? Dice, primera de Pedro 1:23, dice que pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios, ¿cierto? Entonces ahí es donde necesitamos ser alimentados con la palabra de Dios. Porque a veces uno piensa en ese nuevo nacimiento y uno cree que es algo como mágico, ¿no? Eso yo lo recibí, ya salí siendo nueva, entonces ya dejo de ser ladrona, ya no miento, ya no ofendo, ya no me acuesto brava, ¿cierto? Hay personas que creen que eso es mágico, que mejor dicho, ya me sé lleno y ya, y entonces salí transformado y soy otro y ya no necesito nada más, ¿sí? Pero el Señor nos está diciendo aquí algo distinto, nos está diciendo que para realmente comprobar ese nuevo nacimiento, yo necesito la palabra de Dios, ¿cierto? Esa que aquí está escrita que si yo no la hago práctica en mi vida, si yo no la discierno y no la vivo, pues simplemente es un cúmulo de letras en un libro más. O en una persona, ¿sí? Entonces, para que esto sea realmente, como dice la carta de los Hebreos, vivo y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, dice la carta de los Hebreos, que dice que es la palabra de Dios, pues yo necesito primero haber creído, ¿cierto? Aceptar el señorío de Cristo y diariamente alimentarme con esa palabra y alimentar mi mente con esta palabra. Diariamente necesito alimentarme. ¿Qué pasa si un niño recién nacido no es alimentado, si no recibe primero la leche de su mamá? La leche es ese primer alimento que es como esa vacuna, incluso natural, que el niño recibe para defenderse de los virus, de las bacterias, de los gérmenes, ¿cierto? Y a medida que ese niño va creciendo, va recibiendo de comer otras cosas. Por eso Pablo habla de que no seamos como bebés. O sea, él hace referencia a que debemos ir madurando y creciendo y cada día recibir algo más sólido. Y entre yo más vivo y escudriño, leo la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo me va llevando en un nivel de profundidad mayor cada día y me va llevando a entenderla, a conocerla. Esto deja de ser una palabra muerta, simplemente un libro, y realmente empieza a ser vivo y eficaz en mi vida y me transforma, ¿cierto? En ese contexto, entonces, la palabra de Dios es el Evangelio. Porque ¿de qué nos habla la Biblia desde el Génesis? Porque algunos creen que solamente el Nuevo Testamento habla del Señor Jesús, y desde el Génesis ya se estaba hablando de esa promesa de ese Salvador, ¿cierto? Entonces, realmente la Biblia, ¿de quién habla? De Jesús, de principio a final, y de lo que Él vino a hacer por nosotros para rescatarnos, ¿cierto? Por eso también Pedro en esa primera carta, en el versículo 25, capítulo 1, sigue diciendo, dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre, ¿cierto? Porque incluso el Señor mismo lo dijo, que todo pasaría menos su palabra, ¿cierto? Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. ¿Tenemos excusa para decir que no estamos equipados para tener una vida diferente? Todos aquí somos creyentes, ¿cierto? Fue lo que me pareció entender. Entonces, ¿yo tengo excusa para decir que no tengo herramientas o no sé cómo ser una nueva persona, una persona diferente o vivir distinto a como vivía? Si aquí yo encuentro todo lo que necesito para ser renovada, para ser transformada. Entonces, esa buena noticia, que es la del Evangelio, está narrando la vida y la obra del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y esa narración dice que por el Espíritu Santo produce un nuevo nacimiento y despierta la fe.
Y así como dice Pablo en Romanos 10:17, porque la fe es por el oír, ¿cierto? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, ¿cierto? Entonces yo necesito, fíjense que cuando vivíamos antes allá afuera, digamos en el sistema de las corrientes del mundo y el pensamiento y la filosofía de los seres humanos, creada por los seres humanos, pues nosotros pensábamos de una manera distinta, ¿cierto? Como dice Pablo. Y en la medida que nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que hay verdades en la Biblia que yo tengo que aprender a vivir y aplicar si realmente quiero conocer a Dios como Él quiere que yo lo conozca. Ya empiezo a dejar de pensar de la misma forma como pensaban antes, ¿cierto? Pero eso se logra oyendo la palabra de Dios, alimentando mi mente. Si yo me alimento con noticieros, con Netflix, bueno, todas las plataformas que hoy en día están disponibles ahí en el internet, o los contenidos, y eso es lo único que yo escucho y veo con qué me estoy alimentando. Es como si yo le estuviera dando solamente productos de paquetes a mi bebé y no le diera un alimento que realmente lo nutra y le dé la proteína y las vitaminas y todo lo que necesita para crecer sano y fuerte. Así pasa con nuestra vida espiritual. Si nosotros lo alimentamos con toda la basura que vemos, ¿sí? Y no digo que entonces cerremos redes y no volvamos a entrar a internet, porque el internet es una buena herramienta, pero si esos contenidos que se propagan en donde se promueven el aborto, la homosexualidad, la mentira, el engaño, la promiscuidad, si eso es lo que está alimentando mi mente, ¿cómo voy a terminar pensando? Entonces tenemos que filtrar qué vemos, ¿cierto? ¿Con qué nos alimentamos? Si queremos realmente ser cambiados y transformados a una vida distinta. Entonces, la invitación, y yo diría yo sé que más que una invitación en la palabra no es una invitación, es un mandato, pero esta mañana es recordar que el Señor es tan bueno que Él pudiera, si Él quisiera, Él pudiera obligarnos a vivir como Él quiere que vivamos. Él es nuestro creador, es nuestro hacedor, pues Él pudiera manejarnos como muñequitos, ¿cierto? De plastilina y moldearnos a su gusto y a su antojo. Pero Dios nos ama tanto que Él espera que nosotros tomemos esa decisión. Por eso digo yo, es una invitación. Y en la palabra de Dios vemos que más allá de una invitación, pues es un mandato, ¿cierto? De examinar nuestras vidas. Y tal vez hoy el propósito de este mensaje, más allá de hablar desde una perspectiva teológica, es una invitación a que examinemos nuestra vida, miremos cómo está nuestro corazón, a la luz de la verdad de lo que dice la palabra de Dios, porque ¿de qué me sirve tener conocimiento si yo no permito que mi corazón sea escudriñado por el Espíritu Santo? Si no reconozco que tengo que trabajar en cosas, que tengo que cada día rendirme delante del Señor, reconociendo que hay aspectos de mi carácter que necesitan ser moldeados por su palabra, por su Espíritu Santo, para poder comprobar su voluntad en mi vida, ¿cierto? Eso es lo que nos va a permitir a nosotros vivir como hombres y como mujeres que han nacido de Dios. Eso significa ser nacido de Dios. Y como dice Primera de Juan 5:5, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, porque eso es lo que le va a traer gloria al Padre. Entonces, aceptar el señorío de Jesús es sujetarnos a Él, sujetarnos a su autoridad y a la autoridad de su palabra. Entonces, pues bueno, los voy a invitar a que oremos y que sea del Espíritu Santo, así como lo veíamos al comienzo, así como se necesita que para que haya un nacimiento se plante la semilla humana del hombre en la semilla y se junte con la semilla de la mujer, nosotros necesitamos que la palabra de Dios sea plantada en nuestro corazón. Pero para que una semilla crezca y dé fruto, ¿qué necesita?
ser regada, ser cuidada, ¿cierto? Para que realmente pueda dar fruto. Y Dios, incluso el Señor Jesús, compara nuestra vida espiritual con los árboles, con esa capacidad de dar fruto. Para poder dar un buen fruto, yo necesito cuidar mi relación con Él a través de la palabra, para hablar de que en mí realmente ha nacido, ¿verdad?, una persona distinta, está regenerándose, está formándose una nueva persona. Una persona que sí, que tiene voluntad, que tiene inteligencia, emociones, pero que esas características necesitan ser puestas a los pies del Señor y permitirle que sea Él el que las controle. Que no sea mi carne, que no sea mi deseo de venganza o de criticar o de restregarle en la cara a otros sus errores o sus fallas, porque yo también me equivoco. Yo también necesito ponerme a cuenta con Dios todos los días. Entonces, ¿para qué hago lo que el Señor Jesús le reprochó a los fariseos? ¿Para qué miro la paja en el ojo ajeno? Si de pronto yo estoy cargando con una viga en mi propio ojo. Entonces, en esa actitud de reflexión y de buscar reconciliación con Dios, los voy a invitar a que cierren sus ojos y vamos a orar. Bueno, Señor, en esta mañana, como iglesia tuya, Señor, decidimos ponernos a cuentas contigo, Señor. Y tal vez cada uno de nosotros necesita ponerse a cuentas reconociendo que ha pecado contra ti, Dios. Yo he pecado contra ti, Señor. Y eso me lleva a reconocer también mi necesidad de recibir tu perdón por medio del Señor Jesucristo. Porque yo quiero entrar ante tu trono como tu hijo. Tu palabra dice que nuestro cuerpo lo entreguemos por todo lo que has hecho a favor nuestro, Señor. Que seamos un sacrificio vivo, santo, que te agrade, porque esa es la verdadera forma de adorarte. También tu palabra dice que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Señor, ayúdame a no imitar lo que se enseña y se vive allá afuera, sino que más bien dejemos que tú nos transformes en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Yo reconozco que necesito que mi pensamiento todos los días sea renovado por ti, Señor, porque así es como vamos a aprender